han dejado de tronar. El mercenario eligió no disparar. He mirado al otro lado, dado un giro inesperado al fin. Cuando los cuervos han dejado de volar, mi corazón ha terminado de sanar. He mirado al otro lado, dado un giro inesperado. Bienvenidas y bienvenidos a Verde que te quiero verde, el programa de radio y televisión de WAS, Women Action Sustainability. Os habla Charo Izquierdo. Y aquí en este micrófono, Julia Higueras. Estamos encantadísimas las dos de estar una semana más aquí con todas y todos vosotros que nos escucháis desde tantos rincones, desde tantos lugares y que siempre lo hacéis con la misma ilusión con la que nosotras preparamos este espacio cada semana. Pues sí, y hoy es 18 de junio, que es una fecha cargada de significado, porque hoy se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible. Que Qué nos gusta hambre, a ¿no? nosotras comer. Es una jornada que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones, también las alimentarias, pueden contribuir a un mundo más justo y equilibrado. Y fíjate, hoy también conmemoramos otro día, un día súper importante, además en el momento que estamos viviendo en el mundo, porque hoy es el Día Mundial del Orgullo, es el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, que me había ido a otro sitio. Una iniciativa de la ONU que busca promover la tolerancia y la inclusión en nuestras sociedades y además, bueno, perdonar yo creo que es un acto revolucionario y hay que saber perdonar, ¿verdad? Totalmente. Y perdonarse a uno mismo. Claro, eso es lo primero. Y luego ya, cuando tú te perdonas, ya perdonas a los demás. Pues tampoco podemos olvidarnos de que hoy es el Día Mundial del Orgullo Autista, una oportunidad para celebrar la neurodiversidad y promover la inclusión de las personas con autismo. Bueno, y hey you, porque hoy es el día del nacimiento de Paul McCartney. También lo celebramos, ¿no? Luego cantamos algo, ¿no? Algo, ¿no? Claro que celebramos, por supuesto, ¿eh? Porque, bueno, tú no me tientes mucho, que aunque no lo hago muy bien, pero yo soy una lanzada, ¿eh? Y puedo cantar lo que sea. Dicho esto, comentar que desde WAS creemos que la sostenibilidad también implica cuidar de la salud. Nos encanta remarcarlo en este programa, de la infancia también y, por supuesto, de la inclusión. Por eso, en el programa de hoy abordaremos esos temas que conectan estos valores con la acción sostenible. Pues sí, estad atentos, estad atentas, porque tenemos contenidos que inspiran, que sacuden y que también nos hacen reflexionar. Comenzamos ya este nuevo programa de Verde que te quiero verde de WAS con la fuerza de una comunidad que cree en el cambio. Por supuesto, y que trabaja por ese cambio. Un programa que siempre nos gusta que sea esa call to action, esa llamada a la acción de la que tanto nos gusta impulsar desde WAS, porque la ciudadanía, la sociedad civil, tienen un papel protagonista en este programa, porque estamos todos juntos por y para el planeta. Y con esta frase motivadora empezamos nuestro programa con la alegría, el optimismo y el compromiso de siempre y que nos aporta el hecho de pensar de esta manera sostenible, desde este pensamiento sostenible. Así que muy buenos días, amantes de la sostenibilidad. Somos Women Action Sustainability y este es nuestro programa. Ya sabéis que cada semana ponemos a vuestra disposición noticias, argumentos, consejos, voces sostenibles para construir un mundo mejor. Qué bonito lo dices, ¿eh? La verdad. Es que lo digo desde el alma. Y nuestra organización la fundaron hace más de 5 años, ya un lustro, un grupo de mujeres empresarias y directivas convencidas de que las administraciones y las compañías deben integrar los objetivos medioambientales y sociales en sus decisiones, promoviendo así el bienestar de las personas. Creemos en una sociedad sostenible y así os lo vamos a contar. Pues sí, así os lo vamos a contar. Y si os portáis bien, pues también os lo vamos a cantar. Sí, No te vengas tan arriba, Julia. Yo ya sabes que a estas horas ya... No, o sea, por favor. Bueno, y como hacemos siempre, mi querida Charo, pues vamos a adelantar un poquito a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes,
Pues los contenidos del programa de hoy. Como siempre, vamos a tener una entrevistada, vamos a hacer una entrevista a UAS y después seguiremos con algunas iniciativas sostenibles pues que merecen ser contadas, ¿no? Pues qué planazo, ¿no? Pues sí. La verdad, vamos a por ello. Y vamos a empezar cuanto antes para poder escuchar nuestra entrevistada de hoy, que seguro que nos va a ayudar muchísimo, no solo a mover nuestras conciencias, sino a planificar mejor todo esto que tiene que ver con la sostenibilidad, porque tiene el histórico, mucho histórico de la transformación sostenible. Ella, hay que decirlo, ¿no? Que ella es todo pensamiento sostenible, pero no te impacientes, Charo. Por eso no lo he dicho, por eso no he dicho el Antes nombre. tenemos que recordar quiénes somos. UAS nace con vocación de servicio público, protección medioambiental y siempre con sentido crítico, siempre abierta a la esperanza y siempre con una llamada de acción social. Esto es WAS, Women Action Sustainability. Pues queridas, queridos oyentes, televidentes, hoy tenemos con nosotros a una amiga, una persona muy querida, una persona que lleva muchísimos años trabajando por la sostenibilidad. Antes decía que era pensamiento sostenible en esencia y en este caso también en presencia hoy en nuestro programa. Una mujer que ya se comprometió con la sostenibilidad cuando empezaba a caminar sola por el mundo, cuando decidió estudiar una carrera de económicas y dijo que quería aplicar la economía al pensamiento sostenible. Y bueno, ha tenido una trayectoria fantástica. Hoy es un referente para todas nosotras, ¿verdad, Charo? Totalmente. Y tenemos la suerte de que nos acompaña. Además, es la presidenta de WAS, de Women Action Sustainability. Ella comenzó junto con otras 3 personas este camino que nos ha traído hasta aquí 5 años después, un lustro. Estamos de enhorabuena, estamos celebrando estos 5 años. Y vamos a preguntarle, ¿no? ¿Cómo han sido estos 5 años? Porque ha habido muchísimo trabajo, mucho compromiso, mucha acción. Mónica, bueno, bienvenida. Bueno, bienvenida, presidenta. Muchas gracias, queridas. Pues me encanta estar aquí. Además, José, creo que es la segunda vez que vengo desde que estáis con el programa y fíjate que... 5 años vamos a hacer, ¿eh? Sí. Pues mira, yo creo el que programa, 5... ¿no? Sí, el programa. Bueno, el programa de radio 4, menos, ¿no? pero el podcast 4 años y Sí. 6 meses. Ah, sí, 4 y medio, madre mía. Pues yo creo que en 5 años hemos cambiado todos. Hemos cambiado nosotros como personas y ha cambiado mucho la sociedad. Fíjate que dicen, ¿no?, que en 7 años todo nuestro cuerpo se renueva totalmente, ¿no? Todas las células. Y en la sociedad, pues igual, ¿no?, que es otro órgano vivo, pues casi le puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Han pasado muchas cosas en 5 años. Cualquiera que nos escuche un poco, si haces balance y pensamos en el 2020 y pensamos en hoy, fíjate todo lo que ha pasado y todo lo que hemos cambiado. Y yo creo que hay algo importante en cómo ha cambiado y cómo está cambiando la sociedad, las personas y, en consecuencia, las empresas y las organizaciones. Cuando nacimos en WAS, nosotros sabéis, porque seguro que lo habéis contado muchas veces, ¿no?, que nosotros nos constituimos en asociación. O sea, trabajamos para esto como un año antes, pero nos constituimos justo en el 2020 en plena pandemia, ¿no? Y salimos a la luz pues justo cuando salíamos del confinamiento, ¿no? Entonces, en ese momento, si recordáis, de hecho nosotros en nuestra presentación poníamos una imagen de un astronauta en la estación interespacial mirando desde lejos, ¿no?, la canica azul, el planeta Tierra, y era un poco esa emoción, ¿no? Soñar como que todo es posible. Casi es como cuando eres un niño, ¿no?, o cuando tienes 20 años y te imaginas que todas las posibilidades de la vida están delante, ¿no?, para que sean reales. Y además nosotras pensábamos que éramos una parte fundamental de ese cambio, ¿no?
Y fue una energía súper bonita, que nos movilizó muchísimo, que mucha gente se unió al proyecto, que impactamos, la gente le gustaba lo que decíamos, lo transmitíamos de una forma que llegaba mucho, y así es el proyecto y así hemos nacido. Y aunque hemos cambiado en estos 5 años, ese es el espíritu de WAS, ¿no? Influir en que las cosas sean mejores. La sociedad ha cambiado porque han pasado muchas cosas en estos años. Quizás en ese momento teníamos, ¿no?, como el COVID, la salud, como un elemento fundamental, y pensábamos, también veíamos como la colaboración, las alianzas, porque al final fue un tiempo de que salimos de esto pues gracias a la ciencia, la investigación, y se nos ha olvidado, porque de repente estamos en un mundo casi con un nuevo orden mundial o a las puertas de un nuevo orden mundial, pensando en algo que sería impensable, de si la democracia va a seguir existiendo de aquí a 5 años y la libertad, ¿no? Porque las cosas son así, la conversación está, ¿no? El mundo hacia el que vamos. Sí, los derechos humanos y todo eso. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de recordar, la necesidad de recordar los valores que nos unen en la Unión Europea, estamos hablando de la importancia de la defensa y de cosas como, bueno, sabéis que a mí me gustan mucho los datos y los análisis estadísticos. Y comentabas que hoy era el día de, has dicho el día de la, no has dicho de la no violencia, has dicho de qué era, contra el odio. Sí. Pues hay un dato que a mí me ha sorprendido muchísimo, que he conocido este año, que hoy un 40% de la población mundial acepta la violencia como un medio que justifica para alcanzar los medios, o sea, para alcanzar los fines. Este dato me parece escalofriante. Un 40%. Esto es del informe del Mantras de Confianza, y es especialmente alto, 40% en los jóvenes, ¿no? Imagínate que la media de todas las edades está en el 34%, los datos más altos son en los jóvenes. Esto coincide con que el principal riesgo a nivel global que nos dice el World Economic Forum con su informe de riesgos que hace todos los años es la desinformación. ¿Qué pasa? Que estamos en un mundo donde esto que decimos, ¿no?, a veces, pero que es con datos, es que parece que todo vale, ¿no? Que parece que la violencia, las palabras que hacen daño en las redes, el conflicto, el no buscar consensos, de repente es una nueva realidad. Y yo creo que aunque nosotras somos positivas, ¿no?, optimistas, hay algo que tienen que hacer los optimistas y las personas que tenemos cierto conocimiento, que es trabajar conociendo estos datos. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que el mundo ahora es distinto. Entonces, ¿qué ha pasado? Igual me he ido un poco de la pregunta y te estoy contando otra cosa distinta. Pero yo creo que es interesante una reflexión de cuál es nuestro rol en el mundo que viene. En algunos países esta falta de libertad, esta falta de tratar de apagar a la ciencia, de tratar de apagar voces que no están con las voces, ¿no?, que están en la mayoría, pues es un problema que puede ser contagioso. El miedo es algo bastante contagioso, es el elemento fundamental por el que se destruyen pues las democracias, las sociedades y la libertad. Entonces yo creo que nuestra voz es más importante que nunca, quizás en un momento distinto. Si antes trabajábamos con una energía de vamos a cambiar el mundo desde la fuerza, desde la alianza, yo creo que ahora tenemos que trabajar colaborando, pensando que estamos en un entorno muy complejo, muy complicado, y donde las voces con conocimiento, con experiencia, con rigor, pues podrían ser calladas, ¿no? Yo creo que hay elementos fundamentales como la educación, como la ciencia, que son vitales y que son un poco la base de nuestra sociedad y que tenemos que ser como conscientes de lo que está ocurriendo. Hay otro tema también fundamental que es la permanencia, ¿no?, y la prosperidad de los países en conjunto de las sociedades, pero también de las organizaciones, tiene que ver con la gobernanza y con la ética, ¿no? O sea, unos países o unos grupos sociales son más prósperos si hay una buena gobernanza y hay unas buenas estructuras que permiten la meritocracia y que las causas, ¿no?, y que permiten la prosperidad, ¿no?, avanzan. Entonces estamos como en ese punto donde podría ocurrir que ese sistema no fuese el sistema que tenemos, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, hemos logrado estos niveles de prosperidad por las sociedades, los sistemas económico-políticos que hemos tenido, y hay otras partes del mundo que han sufrido más, no han tenido la oportunidad de desarrollar estas estructuras y por eso están en el momento en el que están. Entonces tenemos que tener como esa alerta
de dónde estamos nosotros, ¿no? Y de no dar pasos atrás. Entonces nosotros cuando hablamos de sostenibilidad, que a veces parece que no se comprende bien el significado de la palabra, hablamos de un mundo que sea un mundo mejor para las personas, ¿no? Un mundo que nos permite tener un medio ambiente sano, que nos permite que las personas puedan vivir con dignidad, que nos permita que las personas puedan prosperar. Entonces yo creo que esta comunidad que tenemos en UAS y que hemos trabajado con las circunstancias que teníamos cuando nos constituimos, pues creo que tenemos que estar atentos a cuáles son las nuevas circunstancias que tenemos, ¿no? Para sembrar y colaborar con estos nuevos pues mimbres, ¿no? Que hay. Pero también ocurre otra cosa. El miedo, porque también seamos realistas, hay miedo en la sociedad, quizás en España menos, ¿no? Pero con una visión más global y de carácter geopolítico, el miedo es algo muy complicado. Cuando el miedo entra en las personas y las personas no se sienten libres para actuar, pues el miedo paraliza, ¿no? A mí hay una frase que me gusta decir mucho, que es que lo único que puede luchar frente al miedo es el amor. El amor es la máxima energía que puede movilizar a las personas y a veces se nos olvida, ¿no? Miedo, odio, ¿no? Claro, todo está como ahí. Entonces yo creo ligado. que hay como ser consciente del mundo que tenemos, de la complejidad que tenemos, de esa sembrar desconfianza, sembrar desinformación, el uso de la violencia, ¿no? Y cómo sí, que la las violencia personas... no solo tiene que ser física, que la Exacto, violencia... la violencia es, exacto. y es social también. Efectivamente, ¿no? Y Julia te preguntaba por el pasado y yo te pregunto por el futuro, ¿no? ¿Cómo ves UAS en los próximos años? Yo creo que nuestro rol está en tratar de influir. La influencia puede ser micro, puede ser macro. En la medida que nosotras, y UAS como organización, pero también las personas que formamos parte de UAS, en los lugares en los que estamos, podemos poner esta pequeña semilla, ¿no? De tratar de que las cosas sean diferentes, estamos haciendo un bien. Cuando desde nuestra visión y nuestros valores los compartimos con otros, creo que estamos ayudando a que las cosas sean diferentes. Con lo cual yo creo que nosotras estamos tratando de trabajar en esa influencia, en esa conversación de dónde tiene que estar la sostenibilidad, en un momento que es complicado, ¿no? Que podría parecer que hay retroceso. A mí cuando me preguntan sobre el retroceso que hay en los temas de sostenibilidad, yo creo que ha habido una inflación, una hiperconversación en temas que podrían no ser de interés para las tomas de decisiones. Cuando hablamos de cuestiones medioambientales, de cuestiones que tienen que ver con temas sociales, con cuestiones de gobernanza, detrás de todo esto hay un valor. Hay un valor económico o hay un valor intangible que al final del día también genera un valor. Entonces, creo que hay algo importante en ser capaces de trasladar lo que proponemos con un valor, ¿no? Que haya una buena gobernanza, quizás no tiene directamente un beneficio económico directo en la cuenta de resultados, pero permite a la compañía, ¿no? Tener una estructura sólida para crecer, acceder a capital y demás. Por poner un ejemplo, ¿no? O cualquier acción que tenga que ver con una cuestión medioambiental debería estar apalancado en un ROI que fuese favorable para la empresa, porque si no, no tendría sentido. Entonces yo creo que tenemos también como una responsabilidad, ¿no? De hacer las cosas bien y contar los proyectos bien y buscar esas justificaciones y esos argumentos que apoyan los proyectos. Y sobre eso no hay un retroceso, porque todas las organizaciones quieran que sus resultados sean positivos, ¿no? Y avanzar y ser prósperas. Entonces yo creo que ahí como que tenemos que apalancarnos en la influencia, en la conversación con sentido, no sé. Y ahí las mujeres tenemos un papel importantísimo. Sí. Perdona, Julia. No. Sí, las mujeres tenemos un papel importantísimo porque, luego aquí es que nosotros hay que ver la de melones que se nos abren cuando hablamos de sostenibilidad, porque aquí podemos sacar del cesto un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que ocurre con los temas de mujer, ¿no? Que también es otra cosa que está pasando ahora, que hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Hemos avanzado muchísimo, pero luego los datos nos dicen que realmente no hemos avanzado tanto en tantos lugares, ¿no? Entonces, hace poco en mi empresa hemos hecho un estudio para la Secretaría Iberoamericana de la presencia de mujeres en puestos de alta dirección en 11 países iberoamericanos. Su empresa es sacativa porque los oyentes claro, no, sí. claro, no. Dilo, no tienes por qué. Entonces,
nosotros vemos en este estudio que en los países donde hay una regulación, pues en España y en Portugal hay avances, pero en toda Latinoamérica estamos hablando que hay países donde la presencia de mujeres en alta dirección está por debajo del 5%, ¿no? Es igual, total. Que no se corresponde con el nivel de educación. No. Entonces, hay que estar pendientes de que este retroceso, o sea, que este parar la conversación no signifique realmente un retroceso, porque cuando algo no está en la conversación, deja de estar en la agenda. Claro, y que no nos creamos el ombligo del mundo, y como en Europa, y Sí. no igual todos los países, pero bueno, el nuestro ahora mismo no puede quejarse de retroceso, ¿no? Que no pensemos que todo es igual, efectivamente, que lo de Latinoamérica, o sea, que hay muchos países en los que están por Es que debajo, por nosotros debajo, por vivimos- debajo. nosotros Claro, vivimos en una burbuja, social, total, y ahora no es así. Sí, alta dirección. También hay que luchar por eso, ¿no? Porque luchando por sostener y que no haya un retroceso en todos los derechos que hemos logrado, eso significa que sea un paraguas en el que otras mujeres y otros países que no están en la misma situación y no tienen esa suerte, pues que se puedan también reguardecer de Bueno, mirar y ¿no? para crecer, ¿no? Y que seamos un referente. Efectivamente, ¿no? Y luego estamos hablando de la presencia de mujer en alta dirección, pero al final no nos olvidemos que al final que haya mujeres en alta dirección ayuda a que haya ojos para situaciones que si no a lo mejor pasarían desapercibidas y no se les prestaría atención, ¿no? Porque si analizamos a nivel global la sociedad, cuando hablamos de personas en el umbral de la pobreza, mayoritariamente las personas por debajo del umbral de la pobreza son mujeres, y es especialmente doloroso cuando más estas mujeres tienen familias a su cargo, ¿no? Porque estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, esto que parece que está superado, realmente es algo que no está superado y que no tenemos totalmente resuelto en nuestra sociedad. De hecho, se sigue hablando de familias monoparentales cuando la gran mayoría de las familias, entre comillas, monoparentales, son monomarentales, porque Exacto. son las mujeres las que llevan esa carga de ser la cabeza de familia, ¿no? Sí, Y se sigue hablando del cabeza de familia, de monoparentales. claro. O sea que hasta el lenguaje lo tenemos que cambiar. Total, ¿no? y el impacto que esto tiene en la sociedad, porque estamos hablando de familias, de niños que viven en el umbral de la pobreza, que cómo va a ser, ¿no?, su educación, su acceso a la sociedad, o sea, qué tipo de traumas, ¿no?, están teniendo personas que están sufriendo por esto, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de mujer, que tenemos muchos aspectos que considerar. Entonces yo creo que la sensibilidad que tiene la mujer en traer temas de carácter social a la mesa, yo creo que es importante. Y muchas veces no se piensan exclusivamente en un buenismo. Significa que es bueno, necesitamos una sociedad. Cuanto mejor esté nuestra sociedad y más personas estén mejor, mejor será la situación económica de todos a nivel global, ¿no? Claro, además Totalmente. cuando tú ayudas a una mujer en un país, como tú comentabas, que viven bajo el umbral de la pobreza, incluso bajo el umbral de la pobreza extrema, lo que estás haciendo es que todo su entorno se transforme de una manera sistémica. O sea, no solo es su familia, sus hijos, sino todo lo que está alrededor. O sea, ayudar a una mujer en un país. Pero Julia, no solamente en otro país, que es que en España el 25% de las personas en España tienen problemas para llegar a fin de mes. Sí. O sea, que no nos vayamos tan lejos, o sea, que Bueno, incluso en Europa, digamos que a nivel de no es yo lo hablo mismo, de la ¿no? mujer en general, o sea, Sí. y cuento eso porque realmente pues Porque se sabe que es así. no tienen un sistema de asistencia como tenemos Sí. aquí, de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que evidentemente cuando se ayuda a una mujer, se ayuda al A una mundo entero, comunidad. o sea, Sí, a una sí, comunidad. eso es, sí. así, ¿no? Mm. Y tú que justo hace unos días te has graduado en el Instituto de Consejeros y Administradores, ¿no? En prácticas en buen gobierno, o sea que ya estabas lista hace mucho tiempo, pero como que oficialmente, ¿no? Estás ya más preparada o oficialmente preparada para consejos de administración.
cómo es de importante que la sostenibilidad esté en estas mesas donde se toman las decisiones fundamentales o las últimas decisiones o las primeras de las empresas. Mira, en mi opinión y en mi experiencia, no mi opinión, en mi experiencia es fundamental. Es fundamental que la sostenibilidad esté en las mesas donde se toman las decisiones con información y con conocimiento y con experiencia, porque esto tiene impacto en la calidad de las decisiones que se toman. Porque hay riesgos que podrían pasar desapercibidos, que pueden tener un impacto en las organizaciones. Entonces yo creo que es fundamental, tanto en la vertiente de carácter medioambiental, más técnica, ¿no? Con temas que tienen que ver pues, desde adaptación a los riesgos del clima o temas que tienen que ver con las instalaciones, con la energía, esos tantos temas, como los temas de carácter social, ¿no? Y en mi experiencia, muchas veces estos temas pasan desapercibidos, porque muchas veces en ese tipo de mesas, por llamarlo de alguna forma, se revisan información más convencional que tiene que ver, ¿no?, con la información financiera, con temas que tienen que ver con compliance, ¿no? Pero no se ven tanto este tipo de temas. Es verdad que a raíz de la normativa, con la obligatoriedad de elaborar el informe, pues estos últimos años los consejos han dedicado mucho tiempo a la memoria de sostenibilidad. Pero en mi opinión, y no sé si esto puede ser políticamente incorrecto, Nos encanta. no significa que dedicarle mucho tiempo a la memoria se estén analizando correctamente los riesgos. Porque cuando las personas tienen poco tiempo, lo que tienen que es ir al grano. ¿Dónde está, ¿no?, lo que realmente es importante, que va a tener que ver con el alineamiento, ¿no?, con la estrategia de la compañía, y que no siempre es lo mismo pues en los próximos años, ¿no? Entonces, tener un informe como muy detallado sí que es verdad que te da pues una garantía de que hay muchos datos que se están controlando, que hay mucha información, pero al final los datos es para la toma de decisiones y para la gestión. Entonces es como que a veces como que separar como el polvo de la paja para que se puedan tomar decisiones que de verdad estén informadas, ¿no? Y hacer mucho, no sé cómo decir, es que quizás yo porque soy muy práctica, ¿no? Pero hacer mucho y no esto como que te inunden con un montón de papeles, como mira, es que estaba todo en los papeles, no voy a ver, o sea, porque a ella 1000 hojas no significa que esté claro para el que toma la decisión qué es lo que tiene que ver. Entonces, a mí, por ejemplo, sí que me gusta mucho cuando se analizan decisiones, proyectos de inversión, o sea, qué es lo que tienes que mirar. Porque lo demás puede ser, ¿sabes? Sí, un nice to have. Pero de verdad, para tu decisión, y no es lo mismo, porque no todos los planes de todas las compañías son las mismas, ni los perfiles de riesgo, ¿sabes? Pero para esta organización, yo creo que ahí hace falta, porque si no esos temas pasan desapercibidos, o no se intuye cuál puede ser la cuantía, ¿no?, el impacto económico del riesgo o de la oportunidad también. Eso es lo que yo pienso. Ajá. Oye, qué importante. No. Yo luego. Qué importante y está feo que lo digamos nosotras porque somos parte activa, ¿no? Pero qué importante la labor que ha hecho UAS en estos 5 años, qué importante los informes que ha hecho, qué importantes los premios que se han celebrado ya la 3ª edición, ¿no? ¿Cómo haz un balance, ¿no? Sí, yo creo que hemos logrado en UAS, todas juntas, pienso, colocar la sostenibilidad en un punto diferente. Como que cómo se habla o cómo hemos hablado desde UAS ha resultado atractivo. Entonces mucha gente se ha unido y ha prestado atención, ¿no?, a cosas que nosotras decíamos. Cuando hemos lanzado un informe, de repente se ha hablado más, ¿no?, de este tema. Es verdad que también desde UAS pues los equipos han elegido los temas que creíamos que podían contribuir más, ¿no? Hemos hablado pues de adaptación climática en el momento adecuado, hemos hablado de comunicación y de greenwashing en el momento adecuado, o sea, hemos hablado de inversión en ESG en el momento adecuado. Entonces yo creo que hemos elegido temas o hemos estado como alineadas ahí y hemos conseguido crear como una conversación distinta, ¿no? No sé, bueno, aquí nos escuchan muchas UAS, pero ¿no os pasa que vais por ahí y te dicen, eres de UAS? Sí, o sea, como que la gente identifica UAS como un proyecto que conocen, que saben que les gusta y les gusta, bueno, pues un poco lo que perciben y un poco lo que ven. Yo creo que hemos tenido algo que bastante importante,
que es como que no hemos hecho ruido banal, ¿no? O sea, no hemos hecho cosas que no servían para nada o no nos hemos hecho fotografías con cosas que tampoco aportaban nada, ¿no? Sino que siempre hemos estado aportando algo que creíamos que podía ser de utilidad para los demás, ¿no? Siempre ha y habido mucho trabajo que hay que agradecer, generosidad, ¿no? Y esa generosidad yo creo que se valora, ¿no? En un momento que es complicado, pues esa generosidad se valora. Yo creo que los premios también han sido un hito importante. Yo creo que hemos hecho unos premios que también han hecho hablar de una forma diferente, ¿no? De cosas que se hacen. Hemos dado visibilidad visibilidad, o sea que nosotros somos como muy pequeñitas y muy humildes, ¿no? Que tampoco pero que sí que hemos seleccionado, ¿no? De una forma muy rigurosa, muy participativa con las socias, con personas en el jurado muy independientes que han filtrado los proyectos, y al final todo ese proceso de trabajo pues se ven cosas que son auténticas y que a la gente le ha gustado. Y yo creo que también hemos puesto como mucho mimo y mucho cariño, que al final el mimo tiene que ver con ese amor que decíamos, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a veces a que todo sea como mucho más, no sé, pues más mercantilista, más rápido, pues otro tipo de cosas, pues agradecer, estar en un lugar donde se respira como el amor, el cuidado, la generosidad, pues a todos nos gusta, ¿no? Y quien diga que no, pues no, nos gusta que nos traten bien, nos gusta estar con cariño, nos gusta la belleza, nos gusta ese tipo de cosas que nos mueven energías positivas. El otro día decía, yo no me acuerdo con quién hablaba, al final, ¿cuáles son los síntomas de una sociedad evolucionada? La belleza y el amor compartido, ¿sabes? O sea, que al final que nos distingue, ¿no? Cuando vas a lugares que pueden ser muy interesantes a nivel, no sé, pues por conocimiento, pero ves ese sufrimiento, ¿sabéis lo que os quiero decir? Pero estás en un lugar donde no es como el arte, ¿no? Es que no sé cómo decirte. Sí, lo bello, entonces, la armonía es bella. Exacto, todo esto es en bello, WAS, ¿no? que bueno, es algo diferente, ¿no? Pero que ese tipo de valores que cuidan las emociones conectadas con muchísimo rigor, porque todo lo que se ha hecho aquí pues se ha hecho con gente muy especialista, muy experta, cada uno en su tema. Entonces ha sido como una suma de cosas que a la gente le ha gustado. Y luego creo que también hemos tratado de ser, en la medida de lo posible, pues bastante, ¿no? Como implicar a muchas personas, ¿no? Diferentes, a muchos amigos que nos han apoyado. Desde luego, sin el apoyo de tanta gente, esto no sería posible. Mucha gente nos ha ayudado. Mucha gente nos ha ayudado. Bueno, y claro que nos va a seguir ayudando. Exactamente, ¿no? y a los que hay que agradecer y a las que hay que agradecer, ¿no? Porque ese es el trabajo de mucha gente, ¿no? Al final, al servicio, ¿no? Sí. De la sostenibilidad. Es que todos los proyectos que calan, nada es individual, nada es único. Y todas las aportaciones son interesantes y luego todo es difícil, ¿eh? Porque a ver que esto tampoco es un camino de rosas, que aquí hay muchas complejidades, ¿no? Que vosotras lo sabéis como bien, todos los proyectos. Que hay que gestionar. Pero bienvenidos al mundo real. Por eso, pero sí que es verdad que es un proyecto que ha recibido muchos apoyos y que todos los apoyos han sido importantes. A veces por el camino se van como olvidando, ¿no? Porque van pasando tiempo y te olvidas, pero ser como, ¿no? Ese agradecimiento de todos los que y a los premios que invitamos a mucha de esta gente que nos ha ayudado desde el principio, yo creo que es muy bonito porque vemos que ha sido un proyecto muy sí, cuidado. Y luego muy querido, ¿no? Con personas, muchos hombres que no son, bueno, que pueden ser amigos guas y que les invitamos a que lo sean, ¿no? Pero que también nos han apoyado muchísimo en la asociación y que se sienten orgullosos, ¿no? De habernos también apoyado, y a una asociación que yo creo que es un referente en sostenibilidad y en muchísimas otras cosas más, como asociación. Pero bueno, tenemos que acabar, y a mí me gustaría, acabar como siempre terminamos las entrevistas, y es con una call to action, esa llamada a la acción que nos gusta enviar desde WAS, y que, bueno, pues tú eres la voz más autorizada como presidenta de WAS para lanzarla. Así que... Pues mira, yo voy a hacer 2 call to action. El primer call to action es el cóctel, porque nos escuchan muchas socias WAS y esperamos vernos todas, y muchos amigos WAS y muchos colaboradores. Entonces, primera call to action, vamos a ver si nos vemos en el cóctel de verano que hacemos aquí en Madrid. Los que estéis en Madrid y sois parte de la comunidad WAS que habéis recibido esto, nos encantará veros. Y la segunda call to action quizás sería
a sembrar pequeñas acciones, ¿no? Cuando hablabais de lo de la influencia no tiene que ser grande, porque muchas de nosotras, yo por lo menos soy una pequeña gota en un océano inmenso que puedo influir en las gotitas que están a mi alrededor, ¿no? Pero creo que esas pequeñas acciones, y no solamente con los temas, ¿no?, ambientales o sociales en concreto, pero tratar de que en este proceso de cambio y transformación que tenemos, donde los valores, la ética y la propia libertad, el propio humanismo, digamos, ¿no?, es tan importante, yo creo que continuar ser fiel a estos valores y estas causas que nos mueven. Y no tener miedo de decirlo y hacerlo, no solamente esa pequeña acción en lo que tenemos alrededor. Yo creo que esto es como cuando tiras la piedra en el agua y se van creando las ondas estas, ¿sabes? Y yo creo que esas pequeñas acciones, no olvidarnos, ¿no? Esa conciencia de que nosotros estamos aquí, hemos venido aquí en este momento para contribuir a hacer las cosas bien. El miedo se contagia, pero la valentía también. Así que vamos a seguir contagiando, ¿no? Optimismo, compromiso y la creencia de que si quieres, también puedes cambiar las cosas y puedes cambiar o llevar el mundo hacia ese lugar que todos queremos y soñamos, y que por eso también nació WAS hace 5 años. Así que bueno, vamos a celebrar, que también hay que celebrar, ¿eh? Y nada, y nos vamos a la sintonía después de darle gracias a nuestra querida presidenta Mónica Chao. Muchas gracias. ¿Ya me estás poniendo o seguís? Pues como ya os comentaba hace un momentito, después de esta charla inspiradora de Mónica Chao, con la que hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? De 5 años y de otros 5 años que vienen, de WAS, del futuro, de la estrategia, de la sostenibilidad, del amor, de los valores, de la ética, de tantas cosas tan importantes y que hay que seguir protegiendo, porque llegar hasta aquí ha costado mucho, no solo a WAS, sino al mundo entero, a las mujeres, y hay que seguir luchando, reforzando esas conquistas que ha sido duro llegar hasta aquí. Así que con esta inspiración que nos ha dejado Mónica Chao, pues vamos con nuestras noticias sostenibles de esta semana, que nos demuestran, bueno, pues que el cambio está en marcha, aunque haya gente que no lo crea o quiera pararlo. Aquí estamos en marcha. Pues sí, pues vamos allá, ¿no? Pues claro. Pues mira, en el ámbito social tenemos una nueva convocatoria de ayudas que buscan reforzar el tejido de oportunidades en la España rural. La Fundación MAFRE, en colaboración con el Fondo Social Europeo Plus, el FSE Plus, ha lanzado Ayudas Más Rural 2025. Es una iniciativa dotada con 18 millones de euros que financiará proyectos sociales en municipios de menos de 30.000 habitantes. Las ayudas están dirigidas a entidades del tercer sector, la economía social y alianzas público-privadas, y se centran en 2 grandes áreas. Por un lado, la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, y por otro, la mejora de acceso a servicios sociosanitarios en zonas rurales. Los proyectos seleccionados contarán con financiación completa y deberán desarrollarse en el plazo de 1 o 2 años. Con esta convocatoria lo que se pretende es dar impulso real a la cohesión territorial y a la equidad en el acceso a servicios esenciales, contribuyendo a frenar el despoblamiento y a fortalecer el arraigo en el entorno rural. No está mal, 18 millones de euros, la verdad. Tanto, Así que, bueno, que cunda el ejemplo. Ya sabemos que aunque la inteligencia artificial promete grandes avances, también plantea retos medioambientales poco visibles. El desarrollo de modelos cada vez más potentes exige una alta demanda de chips, cuyo ciclo de vida es muy corto y genera toneladas de residuos electrónicos difíciles y costosos de reciclar. Según la Universidad de la ONU, en 2022 se produjeron, atentos al dato, 62 millones de toneladas de basura electrónica, de las que solo el 22% fueron recicladas. Esto no solo agrava la huella ecológica de la tecnología, sino que implica perder materiales valiosos como son el cobre, el oro
o tierras raras. Expertos y entidades como el CSIC y Mobilex apuestan por impulsar el reciclaje y alargar la vida útil de los componentes, mientras voces críticas, pues ya sabéis, piden frenar la expansión descontrolada de centros de datos y repensar el papel de la inteligencia artificial desde una perspectiva más sostenible, porque estos centros de datos requieren muchísima agua. Totalmente. Y para terminar esta batería de noticias, Julia, vamos a destacar una que nos invita a la reflexión. Es de un nuevo informe de la UNESCO y la Fundación La Caixa que alerta de que 2.500 millones de personas, 2.500, podrían vivir en condiciones climáticas extremas en 2050 y que 239 millones lo harían en situación de extrema pobreza. Es decir, a mí me toca te da esto, miedo, ¿no? Eso sí que da miedo, la verdad. Y por eso hay que actuar. El estudio pone de relieve cómo el cambio climático amplifica las desigualdades existentes, afectando de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, que son pueblos indígenas, mujeres, lo decía antes Mónica Chao, niños y trabajadores informales. Además, denuncia que los países más pobres, apenas responsables de las emisiones globales, son los más expuestos a sus consecuencias. Claro. Y frente a este escenario, los autores subrayan la necesidad urgente de que la acción climática incorpore principios de equidad y de justicia social para no dejar atrás a quienes menos han contribuido a esas crisis. Y así nos vamos. Así nos vamos, pues sí, a mover los pies, ¿no? Debajo del asiento. Y a desear que realmente esto cambie, ¿no? Pensamiento sostenible. Sí. El pensamiento sostenible, ¿no? Sí. A pensar y actuar todo, para que esto cambie. Sí, por favor. Así que venga, vamos un poquito de música y nos vamos. Y sí, ahora llega el momento de despedirnos, pero antes queremos conectar todo lo que hemos compartido hoy, que básicamente, bueno, pues informes que nos ponen a actuar y especialmente, bueno, pues la contribución de nuestra querida Mónica Chao, nuestra presidenta de UAS, que nos ha puesto también ciertos deberes, ¿no? Recordándonos lo que podemos hacer y lo que debemos hacer y que todos podemos hacer algo. Por supuesto, y que hay mucho que hacer en estos 5 años que vienen y seguro que entre todos lo haremos. Y bueno, pues hemos hablado como siempre de compromiso, de propósito, de sostenibilidad y también de amor. Es verdad. Qué importante es el amor, ¿verdad, Mónica? Por eso queremos recordaros como siempre que la sostenibilidad empieza en lo cotidiano. O sea, que si nos queremos más los unos a los otros, seguro que el futuro será mucho más sostenible. Así que, bueno, y que pues nada, que hay que todo cuenta, ¿no? Que las pequeñas acciones efectivamente cuentan y que incluso entre esas pequeñas acciones puede estar el compartir este programa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver qué consumes, cómo te mueves, qué decisiones tomas cada día, todo esto, ¿no? Cuenta. Así que ya nos vamos, nos da mucha pena, nos encantaría quedarnos aquí en el estudio todo el día, pero no puede ser. Así que esto ha sido todo por hoy en Verde, que te quiero ver, del programa de radio y televisión de UAS. Hoy nos ha acompañado Mónica Chao, presidenta de UAS, una voz referente que nos impulsa a hacerlo mejor, que nos aporta esperanza y desde luego eleva nuestra conciencia. Y queremos darle las gracias a Marta García Oliver también, porque está aquí en el control de esta nave sostenible. Y como siempre, pues no olvidarme de agradecer a Cristina Sánchez y Clara Arroyo de Burson por su ayuda en la sección de noticias con impacto social. Pues gracias, Cristina y equipo, y también gracias a todos y a todas quienes nos escucháis y nos veis, a nuestra invitada Mónica Chao por haber compartido con nosotros estos minutos de radio y televisión. Gracias a oyentes y espectadores, un cordial saludo desde Madrid. Nos vemos por streaming, TDT y Twitch. Y si queréis volver a escuchar el programa, ya sabéis que podéis visitarnos en www.wasaction.com. Pues ya sabéis, nos escuchamos la semana que viene. Mismo sitio, mismo día, misma hora. Saludos cordiales y yo me quedo con eso del amor. Con el amor, sí. Y que actuar con sentido es también
amar el planeta. Hasta la semana que viene, amigos y Adiós. amigas. Cuando las bombas han dejado de tronar, el mercenario eligió no disparar. He mirado al otro lado, dado un giro inesperado al fin.